Hay quienes creen que la fuerza reside en los músculos, en los gritos, en la confrontación directa. Piensan que para vencer deben estar dispuestos a destruir, a romper todo lo que se interponga en su camino. Pero esa mentalidad es de los perdedores disfrazados de guerreros. Los verdaderos vencedores no se ensucian las manos innecesariamente, no gritan porque ya ganaron antes de que comiences a hablar. Entienden que la batalla real no se libra en el campo físico, sino en la mente, en el cálculo frío, en la anticipación de cada movimiento del oponente. Yo, Maquiavelo, entiendo que el poder absoluto no proviene de la violencia, sino de la inteligencia estratégica. Quien piensa antes, domina después. Quien anticipa, conquista sin derramar sangre. Y si deseas aprender este arte que pocos dominan, suscríbete a este canal y deja tu like, porque lo que estás a punto de descubrir transformará para siempre tu forma de enfrentar el mundo. La verdadera victoria pertenece a quienes piensan cuando los demás todavía están dormidos. El error más grande que comete la mayoría es creer que la lucha es inevitable. Están condicionados a pensar que para obtener algo deben enfrentarse, pelear, competir en igualdad de condiciones con sus rivales. Esta mentalidad es la que los mantiene atrapados en ciclos interminables de confrontación, desgaste y agotamiento. No entienden que la lucha directa es el último recurso del débil, del que no tuvo la capacidad de pensar más allá del momento inmediato. Porque quien pelea ya perdió la ventaja, ya permitió que su enemigo lo arrastre a un terreno donde ambos pueden sangrar, donde ambos pueden perder. El verdadero estratega nunca se coloca en esa posición. Observa, analiza, comprende las debilidades de su oponente antes de que éste siquiera sepa que tiene un oponente. Estudia los patrones, las tendencias, los deseos ocultos, las inseguridades profundas. Y cuando finalmente actúa, lo hace con una precisión quirúrgica que deja al adversario sin opciones, sin salidas, sin la posibilidad de resistencia. No es magia. Es simplemente el resultado de pensar antes que los demás, de ver lo que otros ignoran, de preparar el terreno, mientras los ingenuos siguen creyendo que todo se resuelve con esfuerzo bruto. La inteligencia estratégica consiste en controlar las variables del juego antes de que el juego comience. Es entender que cada situación tiene múltiples puntos de entrada, múltiples caminos hacia la victoria, y elegir aquel que te dará el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Porque la eficiencia no es cobardía, es sabiduría. Es la capacidad de ver que enfrentarse directamente es un desperdicio de recursos cuando puedes lograr lo mismo sin arriesgar nada. Los tontos admiran a quienes luchan con valor. Los sabios admiran a quienes ganan sin necesidad de mostrar su fuerza. Piensa en cualquier conflicto de tu vida. ¿Cuántas veces te lanzaste de frente sin considerar alternativas? ¿Cuántas veces peleaste batallas que podrías haber evitado completamente si hubieras pensado con claridad? La mayoría de las personas vive en modo reactivo, respondiendo a los estímulos externos sin reflexión. Alguien los provoca y explotan. Alguien los desafía y aceptan sin cuestionar. Ese es el camino del esclavo emocional, del que permite que otros dicten los términos de su existencia. El estratega, en cambio, nunca reacciona, actúa, y cuando actúa, ya tiene el resultado asegurado. Este principio se aplica a todos los ámbitos de la vida: negocios, relaciones, poder social, conflictos personales. En cada uno de estos escenarios, quien piensa primero establece las reglas. Quien anticipa controla el tablero. Y quien controla el tablero nunca pierde, porque no está jugando el mismo juego que los demás. Está jugando un nivel superior, donde las piezas de sus rivales ya están donde él quiere que estén. Y cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde para cambiar el resultado.
La mayoría de las personas no sabe cómo funciona realmente el poder. Creen que el poder es algo visible, algo que se manifiesta en títulos, en posiciones, en demostraciones públicas de fuerza. Por eso se esfuerzan tanto en aparentar, en hacerse notar, en gritar más fuerte que los demás. Pero esa es precisamente la razón por la que nunca lo obtienen, porque el verdadero poder es invisible. Opera en silencio, sin necesidad de anunciarse, sin la urgencia de validación externa. El verdadero poder se ejerce cuando nadie sabe que se está ejerciendo. Quien necesita demostrar su poder no lo tiene. Quien necesita amenazar para ser respetado ya perdió el respeto. Porque el poder auténtico no depende de la percepción ajena. Depende de tu capacidad para influir en los resultados sin que nadie pueda rastrear el origen de esa influencia. Es como mover las piezas del ajedrez sin tocar el tablero. Es hacer que las cosas sucedan como si fuera el curso natural de los eventos, cuando en realidad fue todo meticulosamente diseñado por ti. Esta es la esencia de ganar sin luchar. Convertirte en la fuerza invisible que guía los acontecimientos. No necesitas enfrentarte directamente a nadie si puedes cambiar las condiciones bajo las cuales esa persona opera. No necesitas derrotar a tu enemigo si puedes hacer que se derrote a sí mismo. Y no necesitas pelear batallas si puedes diseñar un escenario donde la batalla nunca ocurra porque el resultado ya está decidido antes de que comience. Observa cómo los grandes líderes de la historia no fueron necesariamente los más fuertes físicamente, sino los más astutos mentalmente. No ganaron guerras por tener más soldados, sino por tener mejores estrategias. Comprendieron que la victoria no se mide en bajas enemigas, sino en objetivos logrados. Y un objetivo logrado sin derramar sangre vale 1000 veces más que uno conseguido a través del conflicto. Porque el conflicto genera enemigos permanentes, la estrategia genera aliados inconscientes. Cuando piensas antes que los demás, tienes la ventaja de preparar el terreno. Puedes sembrar las ideas que quieres que florezcan, puedes colocar las opciones que quieres que elijan, puedes crear las situaciones que te benefician sin que nadie se dé cuenta de que fuiste tú quien las creó. Esto no es manipulación, es liderazgo. Es la capacidad de dirigir sin imponer, de influir sin controlar abiertamente, de ganar sin que nadie sienta que perdió. Porque cuando alguien siente que perdió, buscará venganza. Pero cuando ni siquiera sabe que jugó contra ti, no hay nada que vengar. El mundo está lleno de personas que esperan instrucciones, que buscan líderes, que necesitan que alguien les diga qué hacer. Si tú eres quien piensa primero, serás quien establezca esas instrucciones. Y cuando lo haces bien, ellos creerán que fue su propia idea. Creerán que eligieron libremente. Creerán que actuaron según su propia voluntad. Y tú habrás ganado sin que ellos sepan que hubo una competencia. Existe un concepto que pocos comprenden: la economía del conflicto. Cada confrontación tiene un costo y ese costo no siempre es evidente de inmediato. Puedes ganar una batalla y perder la guerra. Puedes derrotar a alguien y crear 10 enemigos nuevos. Puedes imponer tu voluntad por la fuerza y destruir la posibilidad de cooperación futura. El estratega inteligente entiende que cada acción tiene consecuencias en cadena y que ganar a corto plazo puede significar perder a largo plazo si no se calcula correctamente. Por eso, quien piensa antes evalúa no solo si puede ganar, sino si vale la pena ganar de esa manera. Se pregunta, ¿qué obtengo realmente si me enfrento? ¿Qué pierdo en el proceso? ¿Hay una forma de lograr el mismo resultado sin el desgaste? Y en la mayoría de los casos, la respuesta es sí. Siempre hay una forma más inteligente, más eficiente, más elegante de conseguir lo que quieres.
El problema es que la mayoría de las personas no tiene la paciencia ni la disciplina mental para buscarla. Prefieren la gratificación inmediata del conflicto, el subidón emocional de la confrontación, aunque eso signifique comprometer su posición futura. El conflicto es adictivo. Activa las mismas áreas del cerebro que las drogas. Te da un sentido de propósito, de intensidad, de estar vivo. Por eso tantas personas lo buscan inconscientemente. No pueden vivir en paz porque la paz les parece aburrida. Necesitan el drama, la tensión, el enfrentamiento constante para sentirse relevantes. Pero esa es la trampa, porque mientras están ocupados peleando batallas innecesarias, alguien más está construyendo imperios en silencio. Alguien más está acumulando poder real mientras ellos acumulan cicatrices. El verdadero poder no se mide en cuántas peleas ganaste, sino en cuántas evitaste sin sacrificar tus objetivos. Se mide en cuántas veces lograste que otros hicieran tu trabajo por ti. Se mide en cuántas situaciones controlaste sin que nadie supiera que estabas al mando. Porque cuando todos saben que estás al mando, te conviertes en un blanco, pero cuando nadie lo sabe, eres invulnerable. No pueden atacarte si no saben dónde estás. No pueden resistirse si no saben que están siendo dirigidos. Esta es la diferencia entre el poder brutal y el poder refinado. El poder brutal aplasta. El poder refinado seduce. El poder brutal genera resistencia. El poder refinado genera consentimiento, y al final del día, el consentimiento es mucho más valioso que la sumisión forzada, porque el que consiente lo hace voluntariamente, sin resentimiento, sin planes de rebelión. El que es forzado solo espera la oportunidad de liberarse. Si puedes hacer que las personas quieran lo que tú quieres, nunca tendrás que pelear para conseguirlo. Entonces la pregunta no es si puedes ganar la pelea. La pregunta es si necesitas pelear en absoluto. Y en la mayoría de los casos, si has pensado lo suficiente, la respuesta es no. Hay caminos más inteligentes, hay métodos más sutiles. Hay formas de reconfigurar la situación completa para que el resultado que deseas sea el único posible. Y cuando dominas este arte, te das cuenta de que la mayor parte de lo que el mundo llama conflicto es simplemente una falta de imaginación estratégica. Uno de los errores más comunes es confundir acción con progreso. Las personas se mantienen ocupadas, se lanzan de cabeza a todo lo que aparece, confunden movimiento constante con avance real. Pero la verdad es que la mayoría del movimiento es circular. Van de un lado a otro sin llegar a ninguna parte. Gastan energía sin generar resultados. Y al final del día están exhaustos, frustrados, preguntándose por qué otros con menos esfuerzo logran más. La respuesta es simple, porque esos otros piensan antes de actuar. No confunden estar ocupado con ser productivo. No malgastan su energía en acciones innecesarias. Entienden que la inacción estratégica es 1000 veces más poderosa que la acción impulsiva. Saben que a veces no hacer nada es la mejor jugada. Porque mientras tú te desgastas actuando, ellos están observando, esperando el momento exacto en el que una sola acción bien colocada tendrá el impacto de 1000 acciones torpes. Esto requiere una cualidad que escasea en el mundo moderno: paciencia. No la paciencia pasiva del que espera que las cosas sucedan solas, sino la paciencia activa del cazador que espera el momento perfecto para atacar. El león no persigue a su presa por kilómetros. Se posiciona, espera, observa, y cuando llega el momento, ejecuta con precisión letal. No hay desperdicio de energía, no hay movimientos innecesarios, solo eficiencia absoluta. Los seres humanos podrían aprender mucho de esto, pero en lugar de eso,
Corren como gallinas sin cabeza, reaccionando a cada estímulo, persiguiendo cada oportunidad aparente, sin discernimiento, sin estrategia. Y luego se sorprenden cuando terminan atrapados en situaciones que podrían haber evitado completamente. Se sorprenden cuando descubren que fueron manipulados, porque estaban demasiado ocupados moviéndose para darse cuenta de que alguien más estaba controlando la dirección de su movimiento. Quien piensa antes entiende el valor del tiempo. No se apresura porque sabe que las oportunidades se crean, no solo se encuentran. Sabe que si no existe la situación ideal, puede construirla, y que construirla bien lleva tiempo, pero ese tiempo invertido multiplica los resultados. Es la diferencia entre plantar un jardín y arrancar flores del jardín de otro. Uno te da flores por una temporada, el otro te da un sistema que produce flores indefinidamente. La mayoría de las personas vive arrancando flores. Buscan resultados inmediatos sin importar las consecuencias a largo plazo. Quieren ganar hoy sin pensar en mañana. Y esa mentalidad cortoplacista es exactamente lo que los mantiene atrapados en ciclos de escasez perpetua. Porque nunca construyen nada duradero. Solo consumen lo que ya existe y cuando se acaba, tienen que empezar de nuevo desde cero. Es agotador, es ineficiente y es completamente evitable. El estratega planta jardines, construye sistemas, crea condiciones bajo las cuales los resultados que desea se producen automáticamente. No depende de la suerte ni de las circunstancias externas. Depende de su capacidad para diseñar escenarios donde el éxito es inevitable. Y una vez que ese sistema está en su lugar, puede descansar mientras otros siguen corriendo sin llegar a ninguna parte. Puede ganar mientras otros luchan. Puede prosperar mientras otros sobreviven. Porque pensó antes. Porque vio más allá del momento inmediato, porque entendió que el verdadero poder no está en la acción frenética, sino en la preparación meticulosa. Si quieres dominar este arte, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna lección. Deja tu like, porque este conocimiento vale más que 1000 cursos de motivación vacía. Lo que estás aprendiendo aquí es la diferencia entre ser un jugador y ser el que diseña el juego. Hay algo que el mundo no te dice. El éxito de los demás no es accidental, no es suerte, no es destino, es diseño. Detrás de cada persona que parece tener todo bajo control, hay una mente que trabajó incansablemente para crear esa ilusión de facilidad. Porque eso es lo que es, una ilusión. Nadie tiene éxito sin esfuerzo. Pero el estratega inteligente hace que su esfuerzo sea invisible. Trabaja en las sombras para que cuando llegue el momento de brillar parezca natural, inevitable, sin esfuerzo. Esta es una de las claves para ganar sin luchar. Hacer que tu éxito parezca tan natural que nadie lo cuestione. Si das la impresión de que estás peleando, luchando, esforzándote desesperadamente, generas resistencia. Los demás sienten que pueden competir contigo. Sienten que tienen una oportunidad. Pero si proyectas una calma absoluta, una confianza inquebrantable, una certeza total de que el resultado ya está decidido, algo cambia en la mente de tus oponentes. Empiezan a dudar. Empiezan a preguntarse si realmente vale la pena enfrentarte. Y esa duda es tu victoria. Porque la batalla real no ocurre en el mundo físico, ocurre en la mente. Quien controla la narrativa, controla el resultado. Quien controla la percepción, controla la realidad. Y no necesitas ser el más fuerte si puedes hacer que todos crean que eres invencible. No necesitas ser el más inteligente si puedes hacer que todos piensen que siempre estás 10 pasos adelante. La percepción se convierte en realidad cuando suficientes personas la aceptan, y tú puedes moldear esa percepción si sabes cómo. Esto no es engaño, es presentación estratégica.
Es entender que las personas no responden a la realidad objetiva, sino a su interpretación de esa realidad. Dos personas pueden ver la misma situación y llegar a conclusiones completamente opuestas, dependiendo de cómo se les presente la información. El estratega sabe esto y lo usa a su favor. Controla el marco de referencia, controla el contexto, controla los puntos de comparación y al hacerlo, controla cómo será juzgado, evaluado, percibido. Piensa en los grandes líderes de la historia. No fueron necesariamente los más capaces, pero fueron los mejores en controlar su imagen. Comprendieron que el liderazgo es en gran parte teatro. Es la capacidad de proyectar confianza incluso cuando no estás seguro. Es la capacidad de mostrar fortaleza incluso cuando sientes debilidad. Es la capacidad de actuar como si ya hubieras ganado, incluso cuando el resultado todavía está en juego, porque cuando actúas como ganador, los demás te tratan como ganador, y cuando te tratan como ganador, es mucho más fácil convertirse en uno. Esta es la magia de pensar antes. Te permite crear profecías autocumplidas. Te permite diseñar escenarios donde tu éxito es la conclusión más lógica, más natural, más inevitable. No dejas nada al azar. No dependes de la suerte. Construyes paso a paso, pieza por pieza, un camino hacia la victoria que otros ni siquiera pueden ver. Y cuando finalmente llegas, parece que fue fácil. Parece que fue destino. Parece que siempre estuvo destinado a ser así. Y en cierto sentido, lo estuvo. Porque tú lo destinaste, tú lo diseñaste, tú lo hiciste inevitable. La mayoría de las personas está atrapada en una mentalidad de escasez. Creen que el poder es limitado, que los recursos son finitos, que si alguien más gana, ellos pierden. Esta mentalidad los convierte en combatientes desesperados, dispuestos a pelear por cada migaja, a defender cada pequeño territorio como si fuera una cuestión de vida o muerte. Y esa desesperación es exactamente lo que los hace predecibles. Porque cuando alguien opera desde el miedo a perder, sus movimientos se vuelven obvios. Se vuelve fácil anticipar qué harán, cómo reaccionarán, dónde atacarán. El estratega no opera desde la escasez. Opera desde la abundancia. Entiende que el verdadero poder no se gana peleando por lo que ya existe, sino creando lo que no existe. No compite en el mismo mercado que todos los demás. Crea su propio mercado. No pelea por la misma audiencia. Construye su propia audiencia. No busca validación en los sistemas existentes. Construye sistemas donde él establece las reglas de validación. Esta es la diferencia entre jugar el juego y cambiar el juego. Cuando peleas por un pedazo del pastel existente, estás limitado por el tamaño de ese pastel. Pero cuando horneas tu propio pastel, el tamaño solo depende de tu capacidad de producción. Y aquí es donde la mayoría falla. No tienen la visión para ver más allá de lo que ya existe. Están tan consumidos por la competencia inmediata que no se dan cuenta de que podrían eliminar la competencia completamente cambiando las reglas del juego. Podrían crear un espacio donde son el único jugador, donde no hay nadie con quien pelear porque nadie más está jugando lo que ellos están jugando. Esta es la forma más alta de ganar sin luchar, crear situaciones donde no hay oponentes. Donde no hay competencia porque lo que estás haciendo es tan único, tan específicamente diseñado para tus fortalezas, que nadie más puede replicarlo. No se trata de ser el mejor en algo genérico, se trata de ser el único en algo específico, de construir un nicho tan ajustado a tu identidad que la competencia sea irrelevante, porque no puedes competir con alguien que está jugando un juego diferente. Y aquí entra otro elemento crucial, la paciencia para jugar el juego largo. La mayoría está obsesionada con las victorias rápidas, con los resultados inmediatos, con la gratificación instantánea.
Quieren ganar hoy, sin importar lo que cueste mañana. Pero el estratega piensa en décadas, no en días. Piensa en legados, no en logros. Piensa en sistemas sostenibles, no en explosiones momentáneas de éxito. Y esa diferencia de perspectiva temporal cambia completamente las decisiones que toma. Cuando juegas el juego largo, muchas batallas que parecen importantes se vuelven irrelevantes. Muchas provocaciones que exigirían respuesta inmediata pueden ser ignoradas. Muchos insultos que herirían el ego pueden ser absorbidos sin reacción, porque tu mirada está en un horizonte que otros ni siquiera pueden ver. Estás construyendo algo que trasciende el momento presente, y desde esa perspectiva elevada, las pequeñas escaramuzas del día a día son simples distracciones. No merecen tu energía, no merecen tu atención, definitivamente no merecen que te desvíes de tu camino. Esta es la libertad que viene de pensar antes, la libertad de no reaccionar, la libertad de elegir tus batallas, la libertad de decir no a 1000 cosas para poder decir sí a la única que importa, porque al final no se trata de cuántas batallas ganaste, se trata de si ganaste la guerra. Y la guerra se gana con estrategia, no con fuerza, se gana con inteligencia, no con violencia. Se gana pensando antes de que el enemigo sepa que hay una guerra. Existe un principio que pocos entienden pero que gobierna todas las interacciones humanas, el principio del apalancamiento. En física, el apalancamiento te permite mover objetos masivos con fuerza mínima usando la palanca correcta. En estrategia humana, el apalancamiento te permite lograr resultados masivos con esfuerzo mínimo encontrando el punto de influencia correcto. Y ese punto de influencia nunca está donde la mayoría lo busca. La mayoría intenta influir directamente, empujan contra la resistencia, argumentan contra la oposición, confrontan la fuerza con más fuerza y se agotan en el proceso porque están trabajando contra la física natural de las relaciones humanas. El estratega, en cambio, busca el punto de apoyo, busca el factor que, si se mueve, hace que todo lo demás se mueva automáticamente. No necesita convencer a todos. Solo necesita convencer a la persona clave. No necesita cambiar todo el sistema. Solo necesita cambiar la pieza que sostiene al sistema. Este es el arte de la influencia indirecta. Nunca atacas el problema de frente. Lo rodeas, buscas las dependencias, las vulnerabilidades estructurales, los puntos de presión ocultos, y cuando los encuentras, aplicas fuerza mínima en el lugar exacto para generar máximo impacto. Es como derribar un dominó que hace caer a todos los demás. No necesitas tocar cada pieza, solo necesitas tocar la primera correctamente. En el mundo de las relaciones humanas, esto se traduce en entender las redes de influencia. ¿Quién confía en quién? ¿Quién depende de quién? ¿Quién respeta a quién? Porque en cualquier grupo hay personas cuyas opiniones tienen más peso que otras. No siempre son las que tienen los títulos formales. A menudo son los influenciadores informales, las personas a las que otros buscan para validación, consejo, dirección. Si identificas a estas personas y ganas su apoyo, no necesitas convencer a nadie más. El resto seguirá automáticamente. Esto también funciona en los negocios, en la política, en cualquier arena donde compiten intereses. El estratega no intenta ganar mediante la superioridad directa. Gana mediante la posición superior. Controla los cuellos de botella, controla los recursos críticos, controla la información que otros necesitan. Y desde esa posición de control estructural puede dictar términos sin amenazar nunca explícitamente. Puede ganar sin pelear porque controla las condiciones bajo las cuales otros operan. Piensa en el agua. No pelea contra las rocas, fluye alrededor de ellas. Pero con el tiempo suficiente erosiona hasta la piedra más dura. No usa fuerza, usa persistencia,
consistencia, paciencia, y al final la roca se rinde, se disuelve, desaparece, porque la resistencia constante eventualmente desgasta cualquier oposición. El estratega aprende de esto. No ataca frontalmente lo que no puede vencer. Lo rodea, lo socava, lo erosiona lentamente hasta que colapsa bajo su propio peso. Este es el poder de pensar antes. Te permite ver el campo de batalla completo, no solo la batalla inmediata. Te permite identificar los puntos débiles que otros ignoran. Te permite posicionarte de tal manera que cuando finalmente actúas, el resultado ya está determinado. No hay lucha porque no hay resistencia efectiva. Solo hay el flujo inevitable de los eventos hacia la conclusión que diseñaste. Y aquellos que se oponen ni siquiera saben cómo llegaron ahí. Solo saben que perdieron sin entender exactamente cuándo o cómo. Uno de los secretos mejor guardados del poder es este. La mayoría de los conflictos se pueden resolver antes de que se conviertan en conflictos. Pero para hacerlo, debes ver los patrones antes de que se manifiesten completamente. Debes leer las señales tempranas de tensión, de resentimiento, de ambición competitiva. Y debes actuar cuando esas señales son débiles, cuando todavía pueden ser redirigidas fácilmente. Porque una vez que el conflicto está completamente desarrollado, tus opciones son limitadas. Ya no puedes prevenir, solo puedes gestionar. Y gestionar es siempre más costoso que prevenir. El estratega maestro es un lector de señales. Ve lo que está por venir antes de que llegue. Nota el cambio sutil en el tono de voz, la vacilación momentánea, el lenguaje corporal que no coincide con las palabras. Estos pequeños detalles son ventanas al mundo interior de las personas. Son advertencias tempranas de sus verdaderas intenciones, y quien puede leer estas señales correctamente tiene una ventaja masiva. Puede intervenir antes de que el problema se vuelva serio. Puede redirigir energías antes de que se conviertan en oposición directa. Esta habilidad requiere algo que la mayoría no tiene: presencia real. No estar físicamente presente, pero mentalmente ausente. Estar completamente enfocado en lo que está sucediendo en el momento. Observar no solo lo que se dice, sino cómo se dice. No solo lo que se hace, sino qué se evita hacer. Las ausencias son tan reveladoras como las presencias. Lo que alguien no menciona puede ser más importante que lo que menciona. El estratega está atento a estos espacios vacíos, a estos silencios significativos, porque ahí es donde se esconden las verdaderas intenciones. Además de leer señales, el estratega también envía señales. Comunica sin palabras. Establece expectativas sin declaraciones explícitas. Moldea el comportamiento de otros mediante su propia presencia, su consistencia, su manera de responder o no responder, porque las personas ajustan su comportamiento basándose en lo que funciona. Si descubren que ciertas tácticas no funcionan contigo, dejan de usarlas. Si descubren que ciertos enfoques son más efectivos, los repiten. Tú puedes diseñar este proceso de aprendizaje siendo deliberado en tus respuestas. Puedes entrenar a las personas a tu alrededor para que se comporten de maneras que te beneficien, sin que ellos se den cuenta de que están siendo entrenados. Esto suena manipulador para los ingenuos, pero es simplemente cómo funciona toda interacción social. Todos nos influenciamos mutuamente constantemente. La pregunta no es si influyes, sino si lo haces conscientemente o inconscientemente, si lo haces estratégicamente o al azar. El estratega elige hacerlo conscientemente. Elige diseñar sus interacciones, elige los resultados que quiere producir y trabaja hacia atrás para determinar qué comportamientos los generarán.
y luego refuerza sistemáticamente esos comportamientos hasta que se vuelven automáticos. Cuando dominas este nivel de interacción, los conflictos se disuelven antes de formarse. Las oposiciones se convierten en colaboraciones. Los enemigos potenciales se convierten en aliados inconscientes. No a través de la manipulación burda, sino a través del diseño elegante de incentivos, de marcos de referencia, de narrativas compartidas. Creas condiciones donde lo que es mejor para ti, también es mejor para ellos. Y cuando logras eso, no hay conflicto. Solo hay cooperación natural hacia objetivos mutuamente beneficiosos. Esa es la victoria máxima. Ganar haciendo que todos los demás también ganen, pero en un juego que tú diseñaste. El mundo está lleno de personas que hablan sobre estrategia, pero que viven reactivamente. Asisten a seminarios, leen libros, memorizan principios, y luego vuelven a sus vidas y siguen tomando las mismas decisiones impulsivas de siempre. Porque el conocimiento sin implementación es solo entretenimiento. No cambia nada, no produce resultados. Es como conocer la ruta al tesoro, pero nunca dar el primer paso del viaje. El conocimiento debe convertirse en acción, pero no cualquier acción. Acción estratégica, acción calculada, acción que viene después de pensar, no antes. La implementación real de la estrategia requiere disciplina, requiere la capacidad de resistir la tentación de la gratificación inmediata, requiere la voluntad de hacer lo difícil ahora para facilitar el futuro, y esto es precisamente donde la mayoría falla, porque la disciplina es dolorosa, la paciencia es incómoda. La planificación cuidadosa requiere esfuerzo mental que la mayoría no está dispuesta a invertir. Prefiere la comodidad de la reactividad, la familiaridad del caos, la emoción del drama constante, aunque eso signifique vivir siempre al borde del desastre. El estratega acepta la incomodidad presente como el precio de la comodidad futura. Acepta el esfuerzo de pensar ahora como la inversión que eliminará el esfuerzo de luchar después. Ve el tiempo dedicado a la planificación no como tiempo perdido, sino como tiempo multiplicado. Porque una hora de planificación puede ahorrar 10 horas de ejecución desorganizada. Un día de estrategia puede ahorrar meses de trabajo innecesario. Un año de preparación puede asegurar décadas de éxito. La matemática es simple, pero pocos tienen la visión para verla. Aquí es donde separamos a los que hablan de los que hacen, a los que desean de los que logran, a los soñadores de los arquitectos de realidad. Porque arquitectura requiere más que imaginación, requiere planos, requiere cálculos, requiere pruebas de estabilidad, requiere anticipar cada punto de falla posible y diseñar redundancias. No puedes construir estructuras duraderas con pensamientos mágicos. Necesitas ingeniería rigurosa, aplicación metódica de principios probados, verificación constante de que cada pieza encaja correctamente. Esto significa que debes desarrollar sistemas, no solo hábitos. Los hábitos te llevan a través de tareas repetitivas. Los sistemas te llevan hacia objetivos complejos. Un sistema es un conjunto de procesos interconectados que producen resultados predecibles. Cuando construyes sistemas correctamente, los resultados dejan de depender de tu motivación diaria. El sistema funciona incluso cuando no tienes ganas de trabajar. Funciona incluso cuando enfrentas contratiempos. Funciona porque está diseñado para funcionar, no porque requiera inspiración constante. El estratega construye sistemas en todas las áreas de su vida. Sistemas para generar ingresos, sistemas para gestionar relaciones, sistemas para adquirir conocimiento, sistemas para mantener salud. Y cada uno de estos sistemas trabaja sinérgicamente con los demás, creando un estilo de vida integrado donde todo se refuerza mutuamente.
No hay compartimentos separados. Todo es parte del diseño maestro. Todo contribuye al objetivo final. Y ese objetivo no es solo éxito, es libertad. Libertad de no depender del esfuerzo constante. Libertad de ganar incluso mientras descansas. Libertad de vivir según tus términos porque diseñaste un mundo donde tus términos son las reglas del juego. Al final, la lección más importante es esta. El mundo no pertenece a los fuertes, pertenece a los que piensan. La fuerza física se desvanece, la juventud termina, la salud falla. Pero la mente, correctamente entrenada, solo se vuelve más poderosa con el tiempo. Acumula experiencia, refina estrategias, desarrolla intuiciones que parecen mágicas, pero que son simplemente el resultado de miles de horas de observación consciente. Esta es la única ventaja que crece con el tiempo en lugar de disminuir. Por eso debes invertir en ella despiadadamente. Vivimos en una época donde la distracción es la norma, donde el pensamiento profundo es considerado innecesario, donde las personas esperan respuestas instantáneas para preguntas que requieren reflexión cuidadosa. Esta es tu oportunidad, porque mientras la mayoría se ahoga en superficialidad, tú puedes dominar la profundidad. Mientras ellos consumen contenido sin fin, tú puedes producir estrategias sin precedentes. Mientras ellos reaccionan a cada estímulo, tú puedes diseñar los estímulos a los que otros reaccionan. La brecha entre pensadores y no pensadores nunca ha sido más amplia. Y eso significa que nunca ha sido más fácil destacar simplemente pensando. Pero pensar no es suficiente. Debes pensar correctamente. Debes entrenar tu mente para ver patrones, para anticipar consecuencias, para modelar escenarios futuros con precisión creciente. Debes desarrollar la capacidad de mantener múltiples variables en tu cabeza simultáneamente. Debes aprender a distinguir entre lo importante y lo urgente, entre lo significativo y lo ruidoso. Y sobre todo, debes cultivar la honestidad brutal de evaluar tus propios pensamientos sin el sesgo del ego. Porque el ego es el enemigo del pensamiento claro. El ego distorsiona, justifica, racionaliza. El estratega debe trascender el ego para ver la realidad como es, no como quisiera que fuera. Esta es la práctica de toda una vida. No es algo que domines en un día, una semana, un año. Es un camino continuo de refinamiento. Cada situación que enfrentas es una oportunidad de entrenamiento. Cada error es una lección. Cada éxito es información sobre qué funciona. Y con el tiempo, si eres disciplinado en extraer estas lecciones, si eres implacable en aplicarlas, si eres paciente en permitir que se acumulen, llegarás a un punto donde anticipar se vuelve natural, donde estrategizar se vuelve instintivo, donde ganar sin luchar se vuelve tu modo predeterminado de operación. Y cuando llegues a ese punto, mirarás hacia atrás y verás toda la energía que solías desperdiciar en conflictos innecesarios. Verás todas las batallas que peleaste que nunca tuviste que pelear. Verás todos los recursos que quemaste persiguiendo victorias que no importaban. Y te reirás, no con arrogancia, sino con la comprensión profunda de cuánto más fácil se vuelve todo cuando piensas antes de actuar, cuando diseñas antes de construir, cuando planeas antes de ejecutar. Esta es la promesa del pensamiento estratégico. No solo más éxito, sino éxito más fácil. No solo más victorias, sino victorias más limpias. No solo más poder, sino poder más sostenible, porque el poder obtenido a través de la lucha debe ser defendido constantemente. Pero el poder obtenido a través de la estrategia se defiende solo. Se perpetúa automáticamente, se expande naturalmente. Porque está construido sobre fundamentos sólidos de entendimiento.
no sobre arenas movedizas de fuerza temporal, y esa diferencia lo cambia todo.